Mateo 12:50, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Reflexión, en este versículo, Jesús destaca que la verdadera familia espiritual está formada por aquellos que siguen la voluntad divina. La conexión espiritual supera los lazos de sangre y nos recuerda la importancia de vivir según los principios divinos. Salmo 40:8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Reflexión, la satisfacción de Dios proviene de aquellos que siguen su voluntad de corazón. Al alinear nuestros deseos con los de Dios, encontramos la verdadera alegría y placer espiritual. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Reflexión, el amor a Dios se manifiesta en la obediencia. Seguir la voluntad divina es una expresión tangible de nuestro amor hacia Él y fortalece nuestra conexión espiritual. Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reflexión, la transformación espiritual ocurre cuando buscamos la voluntad de Dios y nos apartamos de las influencias mundanas. La renovación de la mente nos guía hacia su perfecto plan. 1 Juan 2:17, y el mundo se pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Reflexión, la voluntad de Dios trasciende la temporalidad del mundo. Aquellos que la siguen encontrarán una permanencia eterna que supera las limitaciones terrenales. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reflexión, la verdadera fe se demuestra mediante acciones al seguir la voluntad divina. Las palabras sin acción carecen de significado en el reino celestial. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Reflexión, la sabiduría proviene de comprender y seguir la voluntad de Dios. No seamos negligentes en buscar su guía para vivir una vida llena de propósito. Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Reflexión, la entrega completa a la voluntad de Dios implica hacer todas las cosas con excelencia y dedicación. La recompensa proviene de un servicio sincero a nuestro Señor. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Reflexión, la capacidad de seguir la voluntad divina proviene de la obra interior de Dios en nuestras vidas. Al permitirle actuar en nosotros, somos capacitados para cumplir su propósito. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Reflexión, la humildad se manifiesta al reconocer que necesitamos la enseñanza divina para cumplir la voluntad de Dios. Su espíritu nos guía hacia la senda de rectitud. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Reflexión, la santidad es el deseo divino para sus hijos. Seguir su voluntad implica apartarse de prácticas inmorales y buscar una vida consagrada. Mateo 6:10, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Reflexión, la oración del Padre Nuestro nos recuerda la importancia de buscar la realización de la voluntad divina en la tierra. La alineación con el plan celestial es esencial para la expansión de su reino. Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Reflexión, reconocer la voluntad de Dios en nuestras decisiones diarias demuestra una dependencia constante de su guía. Nuestra existencia está sujeta a su soberanía. Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Reflexión, la fidelidad a la voluntad divina a veces puede contraponerse a las expectativas humanas.
Sin embargo, la verdadera lealtad está en agradar a Dios, incluso si eso implica desagradar a los demás. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Reflexión, la autenticidad de nuestro servicio se revela al buscar la aprobación divina en lugar de la aprobación de los hombres. Vivir para Cristo implica seguir su voluntad con sinceridad. 1 Pedro 4:2, para vivir el tiempo que resta en la carne, no siguiendo las concupiscencias de los hombres, sino la voluntad de Dios. Reflexión, el tiempo que pasamos en este mundo debe estar guiado por la voluntad de Dios y no por los deseos egoístas de la humanidad. La consagración es esencial para vivir una vida significativa. Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reflexión, la confianza plena en Dios implica reconocer su soberanía en todos los aspectos de nuestra vida. Al hacerlo, experimentamos la dirección divina en nuestro caminar diario. 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Reflexión, la oración efectiva está alineada con la voluntad de Dios. Al buscar lo que está en armonía con sus designios, encontramos la certeza de ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Reflexión, Jesús, el modelo perfecto, vino a cumplir la voluntad divina. Siguiendo su ejemplo, debemos estar dispuestos a alinearnos con el propósito de Dios para nuestras vidas. 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Reflexión, la entrega total a Dios precede a cualquier servicio hacia los demás. La voluntad de Dios impulsa la generosidad y el amor desinteresado. Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Reflexión, la conexión constante con Dios y la alineación con sus palabras permiten que nuestras peticiones estén en armonía con su voluntad. La oración efectiva está arraigada en una relación cercana con Él. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Reflexión, la gratitud constante refleja una actitud alineada con la voluntad divina. Incluso en medio de las circunstancias desafiantes, podemos encontrar motivos para agradecer, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Reflexión, el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní destaca la sumisión a la voluntad de Dios, incluso en momentos de gran angustia. La rendición total nos lleva a experimentar la perfecta paz de Dios. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Reflexión, el Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Esta realidad nos brinda consuelo y seguridad, sabiendo que nuestras oraciones están alineadas con su plan perfecto. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Reflexión, nuestra herencia está vinculada al propósito divino. Al seguir la voluntad de Dios, participamos en la realización de su plan eterno para nuestras vidas. 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Reflexión, la aceptación de la voluntad de Dios incluye estar dispuestos a sufrir por hacer el bien. El propósito divino trasciende nuestras comodidades personales. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Reflexión, la verdadera obediencia a la voluntad de Dios implica llevar a cabo sus enseñanzas en lugar de simplemente escucharlas.
La práctica activa demuestra una fe genuina. 1 Corintios 10:31, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Reflexión: cada acción, por pequeña que sea, tiene significado cuando se realiza para la gloria de Dios. La voluntad divina se manifiesta en los detalles cotidianos de nuestras vidas. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Reflexión: la voluntad de Dios está en contraste con las motivaciones egoístas y mundanas. Al apartarnos de estas, encontramos un alineamiento más profundo con su plan divino. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Reflexión: la confianza en los planes de Dios se basa en su amor y cuidado por nosotros. Su voluntad busca nuestro bienestar y un futuro lleno de esperanza. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Reflexión: la búsqueda de la santidad es un aspecto central de la voluntad de Dios. Nos llama a apartarnos de la inmoralidad y a vivir vidas consagradas a su servicio. 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Reflexión: la paciencia de Dios refleja su deseo de que todos encuentren el camino del arrepentimiento. Su voluntad es que ninguno perezca, manifestando su amor redentor. Mateo 26:42, otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Reflexión: en la oración de Jesús en el Getsemaní, vemos una profunda sumisión a la voluntad de Dios. Su ejemplo nos anima a aceptar la soberanía divina en nuestras vidas.